Ajá. Hay una frase en los escritos del apóstol Pablo que siempre me ha parecido, no sé, fascinante y un poco intimidante a la vez. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, es una frase enorme. Totalmente. Suena algo casi inalcanzable. Es una metáfora poética sobre pensar positivamente, un estado místico. O, como sugieren las fuentes que tenemos hoy, es algo mucho más concreto y poderoso. Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y los textos que estamos analizando hoy, que son una serie de reflexiones teológicas muy profundas, se meten de lleno en ese misterio. Ajá. Y la conclusión a la que llegan es sorprendente. No se trata de una simple actitud, sino de adoptar una conciencia de gobierno, una mentalidad de realeza. Una mentalidad de realeza. Vaya, eso ya cambia por completo el panorama. Tiene raíces en promesas antiquísimas de la historia de Israel. Bueno, entonces la idea hoy es meternos a fondo para entender qué es exactamente la mente de Cristo. Vamos a viajar desde una iglesia del primer siglo con problemas de inmadurez hasta un pacto real hecho con el rey David para finalmente aterrizar en lo que esto significa en la práctica. Exacto. El objetivo es claro, decodificar esa frase y entender el cambio de perspectiva tan radical que propone. El objetivo es claro. Para arrancar, el análisis nos lleva directo a la primera carta a los Corintios. Pablo les está hablando de una sabiduría de Dios misteriosa y oculta, algo destinado para los que han alcanzado la madurez espiritual. Suena increíble, ¿sí? Elo justo después les da un baldazo de agua fría. Les dice, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y ahí tenemos el conflicto central. Lo que estos textos resaltan es que los corintios ya eran creyentes, ya formaban parte de la comunidad. El problema no era su salvación, Claro. sino su madurez. Estaban operando desde lo que Pablo llama una mentalidad carnal. O sea, una perspectiva limitada a lo terrenal, a lo inmediato, algo así. Exactamente. A las apariencias. La mente de Cristo, en cambio, se presenta como el siguiente nivel, una mentalidad espiritual. Espera, si ya eran creyentes, ¿por qué Pablo los llama carnales? No sé, suena un poco contradictorio. ¿Qué les faltaba según este análisis? ¿Cómo se veía esa inmadurez en el día a día? Es una excelente pregunta, porque nos saca de la teoría. Las fuentes explican que esa carnalidad se manifestaba en cosas muy prácticas. Por ejemplo, había celos y divisiones en la iglesia. Lo de yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Eso mismo. Había una competencia, casi como si fueran equipos de fútbol. También se llevaban unos a otros a los tribunales paganos para resolver sus disputas, y había una arrogancia espiritual tremenda. Entiendo. En resumen, actuaban con los mismos patrones del mundo que los rodeaba, a pesar de tener una nueva identidad. No habían, digamos, renovado su manera de pensar. Entiendo. O sea, es como tener un software nuevo y muy potente instalado en la computadora, pero seguir usando los programas viejos por costumbre. Esa es una gran analogía. Tenían el potencial para acceder a esa sabiduría oculta, pero su forma de operar se los impedía. Y según los textos, la persona espiritual puede juzgarlo todo, pero no es juzgada por nadie. Eso suena un poco arrogante también, ¿no? Suena así, pero el análisis nos da un matiz crucial. Juzgar en este contexto no significa ser un sabelotodo o criticar a los demás. Se refiere a discernimiento. Exacto, a la capacidad de evaluar las situaciones desde una perspectiva más elevada, la de Dios. Es como estar en la cima de una montaña y ver todo el valle, mientras que otros solo ven el pedazo de sendero que tienen delante. Claro, la perspectiva. La persona con la mente de Cristo puede ver el panorama completo, la estrategia divina detrás de las circunstancias. Y por eso sus decisiones no pueden ser evaluadas correctamente por alguien que solo ve desde el valle. No es arrogancia, es perspectiva. Ok, entiendo la parte de la madurez versus la inmadurez. Es un desarrollo, un proceso. Pero los textos que tenemos aquí dan un salto que me parece increíble. Conectan todo esto con una idea de gobierno, de realeza. Sí, Eso se siente como un cambio de marcha total. ¿Cómo hacen ese salto? ese es el giro más fascinante del análisis. Para explicar esta mentalidad de gobierno, las fuentes nos invitan a retroceder varios siglos en la historia, hasta el pacto que Dios establece con el rey David. En el segundo libro de Samuel, cierto, correcto. La promesa es monumental. Uno de sus descendientes se sentará en un trono que será firme para siempre.
Claro, la promesa del Mesías, el Rey eterno. Pero, ¿cuál es la conexión directa con la mente de Cristo? Pues la conexión está en una frase específica de ese pacto, una que los escritores del Nuevo Testamento recogen y releen de una manera explosiva. A ver, la frase es, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Que a nosotros hoy nos suena a una relación tierna familiar. Claro, pero en el contexto del antiguo Cercano Oriente, y según la interpretación que nos presentan estas fuentes, esa era una fórmula de coronación. Declarar a alguien hijo de Dios era el equivalente a declararlo rey. Un momento, eso es un momento de claridad total. El título Hijo de Dios no es solo una declaración sobre su naturaleza divina, No, sino un título político, un título de gobierno. Es sinónimo de rey. exacto, y eso cambia completamente la forma en que leemos los evangelios. Cada vez que alguien lo llama hijo de Dios, no es solo un acto de fe religiosa, sino un acto de reconocimiento político. Que en el contexto del Imperio Romano era casi un acto de sedición. Totalmente. Por eso el autor de la carta a los Hebreos, cuando quiere demostrar la superioridad de Jesús sobre los ángeles, ¿qué pasaje cita? Cita precisamente ese. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. El argumento es sobre autoridad y gobierno. Increíble. Y el análisis profundiza aún más con el Salmo 45, ¿verdad? Hay un pasaje ahí que siempre ha generado debate. Sí, ese es muy interesante, donde se le dice al rey mesiánico, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Pero luego el mismo texto añade, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Suena confuso. ¿Cómo puede ser Dios y a la vez ser ungido por Dios? Esa es la tensión que las fuentes buscan resolver, y la clave que ofrecen está en el idioma original. La palabra hebrea para Dios es Elohim. Ok. Lo que se resalta es que, si bien Elohim se usa mayoritariamente para referirse a Dios, también se usaba en la antigüedad para designar a gobernantes, jueces. Seres con autoridad delegada. Exacto. Entonces, una lectura posible, y la que proponen estos textos, es tu trono, oh gobernante divino, es eterno y para siempre. Esto no le quita divinidad, sino que enfatiza su función, la de reinar. Refuerza la idea. Refuerza la idea de que los títulos Hijo y Dios, en estos contextos, apuntan directamente a una función de gobierno perpetuo. Ok, el rompecabezas se está armando. Tenemos que la mente de Cristo es una mentalidad madura que implica una perspectiva superior. Y esa perspectiva es la de un rey basada en el pacto con David, donde hijo significa rey. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la pregunta lógica es, ¿cuándo fue coronado oficialmente? Uno pensaría que en su nacimiento, con los magos y todo eso, pero el análisis que tenemos argumenta algo diferente. Ese es otro punto de inflexión fundamental. Los textos sostienen que, aunque nació rey, su coronación oficial, la investidura de todo su poder y autoridad, no ocurrió en el pesebre. Sino en su resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo lo dice claramente en la carta a los romanos. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, por la resurrección de entre los muertos. Ese fue el momento en que se sentó en el trono. Entonces, su reino no es algo que esperamos en un futuro lejano. Según esta perspectiva, es una realidad que comenzó hace 2000 años y está activa ahora mismo. Correcto. La famosa imagen de estar sentado a la diestra de Dios no sería un lugar físico en las nubes. Exacto. El análisis describe la diestra de Dios no como una ubicación, sino como una posición. Es el puesto de máxima autoridad y poder ejecutivo en el universo. ¡Wow! Y desde esa posición, su reino está en plena operación. Esto es crucial, porque si el rey ya está gobernando, cambia por completo lo que significa ser su seguidor. Y aquí es donde todo se conecta de nuevo con nuestro tema central, tener la mente de Cristo. Si el rey ya está en su trono y nosotros somos su cuerpo, como dice Pablo, entonces adoptar su mente sería adoptar la mentalidad de alguien que pertenece a un reino que ya está en funciones. El material de la carta a los Efesios que analizamos es demoledor en este punto. es absolutamente demoledor, porque lo que estos escritos enfatizan es que el poder que operó en Jesús para levantarlo de la muerte y sentarlo en el trono es, textualmente, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No es un poder similar. No, es el mismo poder. Y el autor de Efesios va más allá. Dice que Dios no solo nos dio vida juntamente con Cristo, Sino que juntamente con Él nos resucitó. y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Se establece una identidad y una posición compartidas. O sea que la mente de Cristo
No es solo pensar en Cristo o pensar como Cristo de una manera moral. Es pensar desde la misma posición de autoridad que Él ocupa. Ahí está la clave. Es pasar de verte a ti misma como una simple soldado que obedece órdenes sin entender el plan, a verte como parte del Estado Mayor, entendiendo la estrategia completa del campo de batalla. La perspectiva lo cambia todo. Esa analogía es perfecta. Por eso, estos textos concluyen que la mente de Cristo no es un concepto individualista y pasivo, es la conciencia de una autoridad espiritual y colectiva que le fue delegada a la Iglesia. Entender que como coherederos del reino, Tenemos una función que ejercer desde esa posición de autoridad. Es dejar de pensar con una mentalidad de víctima o de esclavo de las circunstancias, y empezar a pensar con una mentalidad de heredero, de gobernante. hagamos un recuento. Empezamos con una frase que sonaba abstracta, la mente de Cristo. Y al desglosar estos análisis, descubrimos un viaje increíble. Sí, ha sido un buen recorrido. Vimos que no se trata de una simple actitud, sino de una transición de la inmadurez espiritual, la mentalidad carnal, a una conciencia plena de realeza y gobierno. Exactamente. Una conciencia fundamentada en la antigua promesa a David de que su hijo sería rey, Y que se hizo realidad no en el nacimiento de Jesús. sino en su resurrección, cuando fue instalado en la posición de máxima autoridad. Tener la mente de Cristo, por lo tanto, es asimilar por completo esa nueva identidad y esa autoridad como coherederos de un reino que no es futuro, Sino que ya está establecido y en operación. ya está en operación. Y esto nos deja con una idea final, una que me parece realmente provocadora. Uno de los textos que analizamos, de la Carta a los Hebreos, sugiere que el mundo venidero, el orden futuro de las cosas, no será puesto bajo la administración de los ángeles. Como ocurrió en el pasado con la ley de Moisés. Exacto, sino que será sujeto a aquellos que han madurado hasta desarrollar esta mente de Cristo. Y eso plantea la pregunta con la que podemos quedarnos reflexionando. Si tener esta mentalidad implica ejercer una forma de gobierno espiritual, de ver la realidad desde una posición de autoridad y no de impotencia, ¿qué áreas concretas de nuestra vida, de nuestro entorno o incluso del mundo están esperando ser influenciadas y transformadas por esta manera radicalmente diferente de pensar y actuar?